El tema de hoy, Jesús enseña sobre las religiones falsas, basado en el libro de Mateo capítulo 23. Estimados hermanos en Cristo, amigos, vecinos y amada familia, anhelando muchas bendiciones de Dios y que la paz, el amor y su misericordia reinen en vuestras mentes y corazón. Actualmente existen muchas religiones falsas en todo el mundo y también en Chile. Jesús expone las consecuencias de una religión falsa. Jesús describe la religión de los escribas, los que enseñaban la ley de Dios, y los fariseos como falsa y una fuente no de bendición sino de ayes. La Sagrada Escritura nos dice lo siguiente: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas». La ley indicaba que los fieles debían sostener a los líderes religiosos con sus ofrendas. Había líderes que se aprovechaban de la buena voluntad de personas con recursos limitados, como las viudas, para vivir bien. Pero a pesar de su falta de piedad y misericordia, como pretexto hacían largas oraciones. Daban la apariencia de una religión sincera y esperaban ser admirados por ello, pero era pura pretensión. Por esto, tanto por su maldad como por su pretensión, recibiréis mayor condenación. Recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Un prosélito es literalmente uno que viene a un lugar, o como aquí, a una religión. El prosélito no aprendía la religión en su niñez, sino que la aceptaba como adulto. Se convertía. En los días de Jesús, muchos gentiles se interesaban en la religión judía, pero Jesús calificaba la enseñanza de los fariseos como una campaña de propaganda para el infierno. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Su evangelización no traía buenos resultados, sino malos, porque llevaba a los convertidos a una religión falsa. Llegaban a ser como sus maestros, hijos del infierno, de carácter infernal y por tanto destinados para el infierno. Su conversión perjudicaba porque más convertido, más pervertido. Los maestros judíos con orgullo se llamaban a sí mismos guías de los ciegos. En Romanos 2:19 dice: «Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas». Jesús dice irónicamente que, mejor dicho, son guías ciegos. No pueden dirigir a nadie a la luz, porque nunca la han visto. Decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Los juramentos eran tan comunes entre los judíos que casi no tenían valor. Los maestros intentaban clasificar a algunos como nada, pero no tenían que cumplirse, y otros como convirtiendo al jurador en deudor, con obligación de cumplir. Jurar por el templo era tan común que, según los líderes, todo el mundo debía entender que el jurador no iba a cumplir, pero el que usara la forma entonces nueva por el oro del templo, el oro que cubría las paredes y formaba algunos utensilios, ese sí se comprometía y era deudor. Jesús declara que esta religión es falsa y absurda, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? En realidad, el que jura por el oro, jura por el templo, y la obligación debe ser la misma. Hacían una distinción semejante entre el altar y la ofrenda, que Jesús también la califica como absurda, pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Jesús aplica a la cuestión de juramento su conciencia de una relación viva con Dios, y así derrumba todo el razonamiento torcido de los escribas y los fariseos. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Los judíos elaboraron un reglamento de juramentos para evitar el tomar
un juramento por Dios. Si no cumplían con un juramento por Dios, violaban el tercer mandamiento, que está en Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Pero juraban por objetos y lugares asociados con Dios, como el templo y el cielo, para convencer al oidor que tomaban en serio su promesa. Jesús saca la conclusión que debe ser obvia. A fin de cuentas, todos estos juramentos son por Dios y toman en vano su nombre, porque lo tienen en mente aún sin pronunciarlo. Jesús dice que la religión debe producir un carácter sincero, honesto y sencillo. La religión que produce argumentos rebuscados que le permite a la persona repudiar sus deberes es una religión falsa. En Santiago 1:7 nos dice la palabra: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Santiago resume la religión en dos cosas: obras buenas en favor de los necesitados y santidad. Estos dos elementos a menudo son separados. Es un grave error, pues deben coexistir. Las buenas obras son el resultado de la santidad, y la santidad crece por causa de las buenas obras, pues el Señor Jesús en Juan 15:2 nos explica: enseñó que el que lleva fruto será limpiado para llevar más. La verdadera santidad es obediencia al Señor, y la voluntad de Dios es que hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén y amén.